Determine el área del cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 16 situado dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 16 ubicando la superficie en el primer octante. Bien, entonces la pregunta del ejercicio es muy clara cuando nos piden determine el área del cilindro. En este caso el cilindro que nos están mencionando es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Entonces lo que estamos queriendo calcular es el área de una superficie debido a que nos dicen que es el área del cilindro y el cilindro es una superficie. Entonces lo que nos pregunta el ejercicio es área superficial. Recordemos que el área superficial es la doble integral sobre la región R de la raíz de 1 más z sub x al cuadrado más z sub y al cuadrado multiplicado por dA. Entonces necesitamos dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Primero necesitamos la función z o preguntarnos cuál es la superficie o establecer la superficie, establecer cuál es la superficie a la que se le quiere calcular el área. Entonces, en este caso, la superficie a la que le queremos calcular, el área, en este caso, el ejercicio no lo dice claramente, que es x al cuadrado. Uy, aquí me equivoqué, dije y y aquí era z. Era x al cuadrado más z cuadrado igual a 16. Esa es la superficie a la que le queremos calcular el área porque el ejercicio lo dice. Miren, determine el área del cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 16. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque de ahí tenemos que encontrar a z sub x y tenemos que encontrar a z sub y. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos formas. Una forma es de hacerlo de manera implícita y otra forma es despejando z. Cualquiera de las dos es correcta. A mí me gusta más hacerlo de forma implícita. Entonces yo diría, si lo hago de forma implícita me quedaría x cuadrado más z al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. Entonces, menos 16 igual a 0, menos 16 igual a 0, y en vez de igual a 0, igualo a f. Y entonces, para calcular la parcial de z respecto a x, utilizo derivación implícita y digo, siempre arranca con un menos y una fracción. En la parte de arriba va la parcial respecto a x y en la parte de abajo va la parcial respecto a z. Por lo tanto, en este caso nos quedaría menos fracción. 2x es la parcial respecto a x y 2z es la parcial respecto a z y eso nos va a dar menos x sobre z. Ahora vamos con la parcial de z respecto a y. Eso va a ser nuevamente, arrancamos con menos fracción, en la parte de arriba va la parcial respecto a y, cruzadamente en la parte de abajo va la derivada respecto a z. Cruzado es porque aquí es z, abajo y, arriba es y. Y esa derivada pues fácilmente podemos darnos cuenta que nos da 0 sobre 2z, o sea que eso nos da 0. Ya tenemos nuestro primer paso que es determinar la superficie a la que se le quiere calcular el área y hallar, entonces tenemos que hallar esas dos expresiones. Listo, ya las hallamos. ¿Qué hacemos con esas expresiones? Pues vamos al segundo paso, reemplazar en esta expresión. Listo, ahí vamos a reemplazar. Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la raíz de 1 más z sub x al cuadrado. Nosotros sabemos que esta expresión es z sub x. Si la elevamos al cuadrado, bueno, aquí lo vamos a hacer con todos los pasos. Y z sub y al cuadrado sería 0 al cuadrado. Eso nos quedaría la raíz de 1 más x al cuadrado sobre z al cuadrado. Sigamos simplificando la expresión. Bien, continuamos. Entonces esta expresión al final nos quedaría raíz de este 1 está sobre 1, recuerden carita feliz, 1 por z cuadrado nos queda z cuadrado más x cuadrado sobre z cuadrado. Entonces observen que la expresión final me queda en términos de z y de x. La idea es que la expresión quede únicamente en términos de x. ¿Cómo hacemos para que nos quede en términos de x? Entonces aquí voy a hacer un asterisco, debe quedar únicamente, ojo porque esto es súper importante,
únicamente en términos de X y Y. Entonces la pregunta uno sería, ¿cómo hacemos para que la expresión quede en términos de X y Y? Pues volvemos a utilizar la superficie a la cual le queremos calcular el área superficial. Entonces aquí decimos únicamente en términos de X y Y usando la expresión del paso 1. Listo. Del paso 1 nosotros sabemos que se tiene que x cuadrado más y cuadrado es igual a 16. Miren, excelente la expresión. X cuadrado más z cuadrado es esta misma expresión. X cuadrado más z cuadrado, véanla, la voy a señalar y todo para que ustedes la tengan presente, véanla, ahí la estoy señalando. Es exactamente esta misma expresión. O sea que en la parte de arriba nos va a quedar raíz de 16. Y en la parte de abajo, pues yo en la parte de abajo necesito z cuadrado. ¿Qué puedo hacer de la ecuación? Puedo despejar z cuadrado, decir que eso es 16 menos x al cuadrado, y de esa manera este señor z cuadrado es este mismo señor z cuadrado, entonces en la parte de abajo va 16 menos x al cuadrado. Y listo, podríamos decir entonces que en la parte de arriba sacamos raíz de 16, que eso nos da 4, y en la parte de abajo nos queda raíz de 16 menos x al cuadrado. Y listo, nos quedó el segundo paso completo. Ahora sí podemos ir, ¿a cuál paso iríamos? Pues después del 2 viene el 3. El tercer paso es la proyección sobre XY. Bueno, resulta que tenemos que identificar cuál es la proyección sobre XY. O sea, que si vemos desde arriba el sólido, la superficie, tenemos que determinar qué nos queda en XY. Entonces, a veces es necesario, sí, realmente sí pienso que en la mayoría de casos es mejor hacer un gráfico en R3 porque uno va más a la fija y pues en algunos profesores es parte de la calificación. Entonces, ¿cuáles serían los gráficos que tenemos que hacer? Para poder hacer la proyección necesitamos el gráfico en R3. Acá está. El gráfico en R3. Entonces diríamos, listo. Para R3 nos quedaría algo así. Creo que nos tocaría un pelín más abajo. Así. Z, Y X. Entonces, ojo. Nosotros vemos que esto es una superficie, pero ojo con el detalle, tiene X y Z, le falta Y. O sea que este XZ es un círculo, vean la forma que tiene, es una fórmula de círculo, pero sobre el plano XZ, porque son las letras que tenemos. Entonces diríamos que en Z tiene 1, 2, 3, 4, claro, la raíz de 16 nos da 4 y en X también tendría 4. Entonces diríamos que es un círculo más o menos, tiene que llegar hasta menos 4, 1, 2, 3, 4. Sería más o menos así. 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 Y como la letra que nos hace falta es la Y, ese círculo se desplaza en Y. Así. Y así. Y esa sería la gráfica del cilindro. Pero resulta que en este caso no hay que hacer todo el gráfico. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice algo y es esto. Lo voy a señalar con marcador verde. Ahí está. ¿Qué dice acá? Primer octante. Y yo hice la gráfica de todo, todito, todo. No, no es necesaria. Entonces tengo que borrar y tengo que enfocarme únicamente en el primer octante. O sea que debo enfocarme solamente como en esta expresión. Así. Y claro, de igual manera, él se traslada en el eje Y porque es la letra que nos hace falta. Y ese más o menos estaría siendo el gráfico de la situación. Así. ¿Listos? Entonces, en este caso, esta es la superficie que queremos calcular. Así, esa es la superficie. Nos damos cuenta claramente cuál es la superficie.
Pero resulta que esa superficie, además de ser esa la superficie, nos dan otra restricción. Nos dice que situada dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Vean la forma que tiene. X cuadrado más y cuadrado igual a 16 es un círculo de radio 4 sobre el plano XY. O sea que si yo vengo aquí al piso, al plano XY, yo tendría que buscar. Bueno, la ecuación es x al cuadrado más y cuadrado igual a 16, ¿no? Entonces sería un círculo de radio 4. Aquí recuerden que aquí también da 4, aquí también da 4. Entonces nos quedaría un círculo más o menos así, así, así y así. Más o menos un círculo así. Pero ¿qué pasa? ¿Era que lo tomamos todo? No. ¿Por qué no lo tomamos todo? Porque el ejercicio nos dice que primer octante, claro. Entonces yo tengo que borrar esas otras partes porque no hacen parte del análisis. Y el ejercicio claramente me dice que debe ser dentro, nos dice dentro de ese cilindro, dentro de ese cilindro. Entonces yo debo seleccionar nada más lo que está dentro de ese cilindro. Entonces en este caso el ejercicio era muy claro con la proyección en XY. Debe ser únicamente lo que está dentro del cilindro. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces si solamente se toma lo dentro del cilindro, aquí esto va a crearse cuando esta línea, esa línea de color rojo, o esta línea que estoy marcando aquí de color rojo, ella empiece a subir, porque en la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 16, ¿qué letra hace falta acá? La z. Significa que ese círculo completico, el círculo completo, bueno, aquí solo vamos a tomar una parte que es la que nos interesa, pero el círculo completo debería moverse hacia arriba y hacia abajo porque es la letra que hace falta. Cuando esa línea, esta curva rojita empiece a subir, se va a chocar con la superficie y va a describir una superficie de intersección. Voy a hacerlo con este otro color para que resalte un poquito más esa curva de intersección. Así. Y entonces diríamos que esta sería solamente la región. Voy a borrar esta de más, voy a borrar esta, voy a borrar esta, voy a borrar esta, voy a borrar esta, voy a borrar esta. Y voy a marcar solamente la parte que sí corresponde al área superficial. Esa sí sería el área superficial, esta parte de color azul, pero que esté dentro del círculo x cuadrado más y cuadrado. Entonces, gracias a esa descripción del gráfico en R3, ahora sí puedo hacer la proyección en XY. Entonces yo muevo esto un poquito aquí, que son los gráficos que estoy haciendo, y entonces ahora sí podemos decir proyección en XY. ¿Qué me quedaría en la proyección en XY? Primero me ubico solamente en el primer cuadrante debido a que estamos en el primer octante y sobre él hago el círculo, bueno, la parte del círculo que solamente está en ese cuadrante. Y esta sería la región y esta sería la parte que nosotros vamos a tomar. Así. Esa sería la parte que nosotros vamos a tomar. Y bueno, nosotros podríamos pensar que debido a la gráfica podríamos hacerlo en polares. Y sería chévere porque los límites de integración quedarían constantes. Los límites de R irían de 0 hasta 4, porque los radios siempre van a ser constantes, y en teta iríamos de 0 a pi medios. Pero ¿saben por qué no lo vamos a hacer de esa manera? Porque la integral se nos complicaría. Nos quedaría 4 sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado. Esa x se tendría que cambiar por r cuadrado coseno cuadrado de teta y nos enredamos al momento de plantear la integral. Nos ayudaría el jacobiano. El jacobiano nos ayudaría para hacer un cambio de variable, pero realmente queda un poco más complicado. Entonces la pregunta es, ¿qué alternativa tenemos en ese caso? Pues si el integrando nos está quedando complicado en polares, digamos, pues intentémoslo hacerlo en cartesianas. Es la única situación que tenemos. Así como el cuento, si no se puede por el camino A, pues vámonos por el camino B a ver qué pasa. Solamente tenemos dos opciones. Entonces el camino B me tocaría decir, ¿tengo que hacer un análisis vertical o tengo que hacer un análisis horizontal? Entonces vamos a plantear el análisis vertical a ver qué pasa. Cuando nosotros hacemos un análisis vertical, ¿qué letra tenemos que despejar? Es un análisis vertical, ¿no? ¿Qué letra tenemos que despejar?
Entonces, cuando hacemos un análisis vertical, se crea ese rectángulo precisamente y ese rectángulo es paralelo al eje Y. Entonces significa que aquí tenemos que despejar la Y. ¿La Y de dónde? La Y de la curva de arriba. Observen que la curva de arriba claramente es la curva de color rojo y la curva de abajo es el eje X. La curva de arriba pues ya tenemos su ecuación que es x al cuadrado más y cuadrado igual a 16. Y si despejamos y nos queda y cuadrado es igual a 16 menos x al cuadrado. Aquí nos quedaría más o menos la raíz de 16 menos x al cuadrado. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la positiva o la negativa? Con la positiva. Muy bien, porque en este cuadrante, ¿qué pasa? Se toma la de arriba. Ojo, no es porque el signo coincida con el cuadrante. No, cuando nosotros tenemos un círculo, miren, ese círculo está en el primer cuadrante. Una parte del círculo, que es la parte de arriba, toma la raíz positiva. La parte inferior del círculo toma la negativa. Eso cuando se despeja la Y. Y si se despeja la X, la parte de la derecha es la positiva y la parte de la izquierda es la negativa. Ojo, para que lo tengan muy presente. No es por el cuadrante, sino qué parte del círculo se toma. Si es la de arriba, es la raíz, el despeje de Y positivo. Si es la de abajo, es el despeje de Y negativo. Si es el de la derecha, el despeje de X positivo. Si es el de la izquierda, el despeje de X negativo. En este caso, pues nos toca el Y positivo porque es la parte de arriba de esa circunferencia. Entonces podremos decir que los límites para Y irían en la parte de arriba sería la raíz de 16 menos x al cuadrado y en la parte de abajo sería el eje X y el eje X tiene como ecuación Y igual a 0. O sea que aquí tendríamos 0. Y lo siguiente que tenemos que investigar es de dónde a dónde se mueve el rectángulo. Entonces yo tengo que mover el rectángulo de izquierda a derecha, observen. Y entonces diríamos que de izquierda a derecha, ¿qué letra es la que se mueve? La X. Entonces diríamos que los límites para X son lo más a la izquierda que puede estar el rectángulo. Lo más a la izquierda que puede estar el rectángulo es aquí en la pared. ¿Cuál es esta pared que no me deja ir más a la izquierda? ¿El eje qué? El eje Y no me deja ir más a la izquierda, él me detiene, no me deja avanzar. Entonces, ¿cómo se plantea el eje Y como límite para X? Pues como su ecuación, X igual a 0. Ahora, cuando nos vamos con el rectángulo hacia la derecha, lo más a la derecha que podemos estar es aquí, en X igual a 4. Recuerden que sabemos que es 4 por el radio. Y listo, tenemos la proyección en XY y tenemos obviamente sus límites. Ahora sí podemos decir, área superficial es igual a la doble integral de la raíz de 1 más z sub x al cuadrado más z sub y al cuadrado, multiplicado por el de área. Ahora vamos a reemplazar los datos y son la integral de 0 hasta 4, la integral de 0 hasta la raíz de 16 menos x al cuadrado. Y como es la doble integral de la raíz nosotros ya la habíamos despejado, vean, aquí tengo la expresión de la raíz, entonces yo me traigo esa expresión para aquí. ¿Dónde está la expresión de la raíz? Es esta. Listo, y como primero despeje la Y, ojo, como primero despeje la Y y luego sí la X, entonces aquí tendremos un dy de X. Pregunta, ¿ustedes en el integrando observan alguna Y? Yo no veo ninguna Y. Entonces, ¿qué pasa? Que pues esta expresión podría sacarse de la integral y nos quedaría la integral de ¿quién? De 1, porque toda esta expresión está multiplicando por 1. Entonces yo diría que como estamos haciendo la integral de 1, ¿cuál es la integral de 1? Ahí sería la letra Y, ¿no? Entonces podemos decir que es la letra Y, o aún más rápido, podríamos decir que cuando el integrando es 1 y queremos resolver, pues simplemente es el límite superior menos el límite inferior. Y luego multiplicamos por dx. Listo, si hacemos la distributiva, ¿qué va a pasar? Que toda esta raíz con toda esta raíz, ¿qué pasa? Se simplifican, cancela a 0, simplifica a 1, se simplifican y el 4 podemos sacarlo de la integral y nos quedaría área superficial
es igual a 4 veces la integral de 0 hasta 4 de 1 de x, y esto nos da 4 factor de 4 menos 0. Recuerden que cuando tenemos la integral de 1 es límite superior menos límite inferior, y esto nos da 16 unidades cuadradas, porque lo que queremos calcular es área. Y listo, así nos quedarían. Bueno, aquí digamos que el cuarto paso es el planteamiento de la integral, ¿no? Entonces, así nos quedaría el procedimiento para encontrar el área superficial de ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.